Hey, Dios te bendiga. El evangelista Gary Lee aquí con cada uno de ustedes, los que me ven siempre diariamente a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo. Recuerdo en el año 1984-85, este evangelista americano de nombre Jimmy Swaggart. No sé si ustedes se acordarán de él, por lo menos los que tienen unos cuantos años ya de convertido. En aquel tiempo, en aquella generación, llegó a ser uno de los predicadores más prolíferos, prominentes y muy destacados en todo el mundo. Y bueno, tuvo eventos masivos en Latinoamérica hasta la caída espiritual de él en el año, creo que fue 1986-87. Pero una de las cosas que quedó marcado en mi corazón, nunca me olvidé de lo que él dijo, porque Dios lo usaba tremendamente. Todavía predica el hombre, ¿no? Todavía predica. Pero me acuerdo muy vívidamente que él trajo un mensaje con respecto a las Naciones Unidas y habló, pero claramente con respecto a esta entidad que tiene sus edificios o su gran edificio en la ciudad de Nueva York. Y él dijo que las Naciones Unidas eran literalmente una guarida de demonios, de diablos y de países diferentes que eran literalmente los enemigos más grandes de los Estados Unidos de América. Y me acuerdo cuando él dijo en un estadio donde habían miles y miles que debería el gobierno americano tomar el edificio de las Naciones Unidas, cerrarlo, sacar a toda esa basura de arañas que están adentro y literalmente clausurar ese lugar. Pues mire, a través del tiempo las Naciones Unidas, que comenzaron allá a final de la década de los 30, principios de los 40 del siglo pasado, se ha convertido en ¿qué podemos llamar? Un antro de enemigos contra la nación americana, contra Israel, contra todos los cristianos que somos conservadores, y es un lugar donde se reúnen, que se supone que son 193 países, pero que la mayoría de estos países que están dentro de este grupo de Naciones Unidas, muchos de ellos son literalmente violadores crónicos de derechos humanos. Ahora, dentro de las Naciones Unidas hay un concilio que se le llama el Concilio de Derechos Humanos. Pues hace unos 10 minutos atrás, que las Naciones Unidas eligieron unos países nuevos para que formen parte del grupo de 47 países que integran lo que llaman el Concilio de Derechos Humanos dentro de las Naciones Unidas. Muy bien dijo el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, que era un concilio que no vale la pena ni permanecer dentro de ello, y que las Naciones Unidas cada día estaban peor y peor. Nada más toma en cuenta que en los últimos 4, 5, 6, 7 años, ellos cada vez que pueden están condenando la nación de Israel. Según las Naciones Unidas, de tantas resoluciones que han hecho condenando a Israel, según ellos, la nación de Israel es una de las naciones más violadoras de derechos humanos. Obviamente, ¿desde qué perspectiva los estás mirando? Porque según ellos están atropellando, persiguiendo, matando, haciendo daño a los palestinos, cuando es al revés. Son los palestinos, no todos, pero los palestinos terroristas como los de Hamas, que los que han estado constantemente haciendo es lanzando campañas de destrucción, asesinatos, homicidios, tratando de penetrar la nación de Israel desde Gaza para causar daño. Y bueno, han hecho mucho daño. Gracias a Dios que el ejército de Israel, el IDF, defiende muy bien las fronteras, y que tenemos en este momento la nación americana con el presidente Donald Trump, que ha dicho públicamente y lo ha cumplido, defenderá a Israel a capa y espada. Pero las Naciones Unidas constantemente cayéndole encima a Israel. Pues, ¿qué creen ustedes? Que ahora el Concilio de Derechos Humanos acaba de hacer una votación entre todos los países y acaban de elegir a China, a Cuba, Rusia y Pakistán como miembros del Concilio de Derechos Humanos, donde también se encuentra, para que no nos olvidemos, Afganistán, Somalia y Venezuela, la República Bolivariana. Hazme el favor, el narcoterrorista, el dictador, el déspota de Nicolás Maduro,
que ha sido peor que incluso que Hugo Chávez, que fue terrible y que lo que hizo fue destruir Venezuela. Venezuela, parte del Concilio de Derechos Humanos, cuando no hay derechos humanos en Venezuela, y en los últimos 7, 8 años de 3 a 5 millones de venezolanos han tenido que salir corriendo buscando salvación de ese país. Yo no sé qué decir. Es increíble, pero ahí te va, Cuba, 60 y pico de años bajo la dictadura de la familia Castro, Fidel y Raúl, que todavía el viejo está en control de 11, 12, 13 millones de cubanos que están súper oprimidos a 90 millas de la frontera con Estados Unidos, de la costa de Miami. Es increíble pensar en qué cabeza cabe que las Naciones Unidas elijan a Cuba, que es un país dictador comunista, un país donde el que manda es el Raúl Castro y antes Fidel Castro, donde la gente no tiene la comida que tenemos en la mayoría de los países. La gente no tiene libertad. Si alguien dice algo contra la familia Castro, lo meten a la cárcel. Si alguien dice algo que no le cae bien a los Castro, va enseguida a la cárcel. Pueden hasta fusilarlo. No hay derechos humanos en Cuba. Tampoco los hay en Rusia totalmente. Pero si están hablando después de el 1989, donde dicen que se vino abajo el muro de Berlín en Alemania y Mikhail Gorbachev fue el que accedió al llamado de Ronald Reagan cuando dijo "Bring down that wall, Mr. Gorbachev". Pero después vino el tiempo de Boris Yeltsin y vinieron otros líderes y ahora está Vladimir Putin. Realmente Putin es un dictador totalitario. Tiene 25 años en el poder. Putin tiene un cuarto de siglo y ahora tiene el poder completo hasta la muerte. Es el equivalente, quizá un poquito más pulido, un poco más fino, un poquito más, ¿cómo podemos decir?, diplomático. ¿Por qué? Porque lleva relación con los países normales del occidente, como Inglaterra, como Italia. Ha visitado al Papa en un par de veces, pero eso no me extraña, porque todos los líderes dictadores del mundo han siempre visitado el Vaticano, y el Vaticano es muy abrazador de todos los dictadores de la tierra. Hablemos claro, ¿por qué no? Es la pura verdad. Pero China, estamos hablando de que hace unos momentos, si apenas te estás conectando conmigo, dentro de las Naciones Unidas, que para mí es un antro de hipocresía y de violaciones a los derechos humanos verdaderamente, y que simplemente las Naciones Unidas, en mi humilde apreciación, están allí solamente para condenar a Israel constante y continuamente. Imagínate tú, constantemente, todo el tiempo, Israel condenando a Israel, pero sin embargo, hace unos minutos atrás acaban de aceptar como miembros nuevos del Concilio de Derechos Humanos, que es un brazo de las Naciones Unidas, países como China, como Cuba, Pakistán y Rusia, y ya están dentro de estos, también está Afganistán. El pueblo bajo guerra interminable, donde los que controlan son los talibanes. La mujer no tiene libertad, la mujer se tiene que tapar, la mujer tiene que caminar como a 1 kilómetro atrás de su marido, juntamente con otras mujeres. ¿Por qué? Porque es un país que no tiene libertad. La mujer, los niños, es más, las mujeres no pueden estudiar, no pueden ir a la escuela. Amigo, ¿será esto posible? ¿Que el mundo acepte una cuestión como esta? Pues están ahí representados los países del mundo. Las Naciones Unidas. ¿Desunidas? Unidas que aprobaron que China ahora es parte del Concilio de Derechos Humanos, cuando el país más perseguidor de la iglesia, de cristianos y aún de católicos, es el gobierno totalitario, dictador, déspota de Xi Jinping, que es el líder máximo ahora considerado dentro de su gente como si fuera Dios. Porque en este año de 2020, con esta pandemia, él mismo ha quemado cientos de iglesias o destruido iglesias, quemado montañas de Biblia y ha ordenado una limpieza de todo residuo cristiano
en el país más poblado del mundo. Estamos hablando que China tiene 1.4 billones de seres humanos. Yo he estado en China 2 veces. He estado en la China comunista, conozco muy bien, mi familia y yo visitamos, viajamos, y recuerdo en mis tiempos que visitamos China, ya la persecución estaba bastante fuerte. Yo no podía meter una Biblia. Yo tuve que firmar papeles diciendo que yo no iba a proselitar. Y cuando traté de adquirir acceso a mi página, no había, porque ellos controlan lo que la gente mira, lo que la gente ve. No hay ninguna cuestión cristiana dentro del país de China. China, en este año, ha lanzado una campaña completa y total de exterminación de todo lo que representa cristianismo. Por eso es tan importante que el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, que viajó la semana pasada a Roma porque quería dejarle saber a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que por favor no hiciera negocios y pactos con China. Pero lo hizo, les hablé anoche de ello. El Vaticano, el Papa Francisco, que es la máxima autoridad que toma decisiones que son las últimas que él toma, son las finales, él tiene la última palabra. Literalmente entraron en un acuerdo con los comunistas. Repito, el Vaticano entró en un acuerdo con los comunistas. Y todo por el tema del nombramiento de los obispos y los cardenales y los sacerdotes de China. Y ahora es entre el gobierno comunista ateo que odia el cristianismo de China y el Vaticano, que entre los dos van a estar hablando sobre el nombramiento de los católicos. Ahora hay dos grupos de católicos. Están los católicos que están arriba como para una fachada, para que el mundo piense que hay libertad, que no lo hay. Y están los católicos que están en la iglesia subterránea, que son los que buscan más y más servir en su religión católica. Y también no olvidemos los 80 o 100 millones de evangélicos protestantes que también son perseguidos hasta la misma muerte. Amigo, hablemos claro. Xi Jinping ahora acaba de decir que va a entablar una relación, vincular un pacto eterno con Kim Jong-un, el dictador déspota de Corea del Norte. Y lo hizo Xi Jinping hace como unos 2 meses atrás, cuando también confirmó una relación de 25 años de protección para el pueblo de Irán. Y fue y estuvo con, creo que el ayatollah Ali Khamenei, y prometió que la relación entre China e Irán sería la más fuerte en toda la historia. Irán, los de Irán no son árabes, son persas. Irán es el enemigo más grande de Israel y el enemigo más grande de Estados Unidos. ¿Y por qué razón Xi Jinping estableció un vínculo y un pacto de paz con Irán? Porque ahora mismo, como Trump, el presidente americano, le lanzó una guerra comercial por los robos que ha hecho China con Estados Unidos en los patentes y en todo lo que ha inventado por décadas, pues ahora él se está uniendo con Irán, uniendo fuerzas con Corea del Norte. También, después de tantos años de frialdad, unieron fuerzas con Rusia, con Turquía, con todos los enemigos de Estados Unidos. Ni se diga Venezuela, ya tiene relación este hombre de Venezuela, el narcoterrorista de Nicolás Maduro, ha traído personas de Irán que están caminando por todo lo que es Venezuela. Y los médicos de Cuba, obviamente que la relación entre los comunistas de Venezuela y Cuba ya tienen como casi 20 años o quizá un poquito más desde los días de Hugo Chávez. Así que estamos contemplando algo tremendo, pero las Naciones Unidas, se supone que las Naciones Unidas deben de velar por los derechos de todos los seres humanos. Los chinos han violado los derechos de musulmanes en la parte norte de su país, con las fronteras de Mongolia y otros lugares. Los chinos han violado los derechos de los cristianos. Los chinos han violado los derechos de todos los católicos, de China también. Los chinos han violado los derechos de cualquier persona que va en contra del sistema y de la filosofía marxista, comunista, socialista. Completamente. O sea que China levanta guerra en contra de todo lo que es religión. Y ahora las Naciones Unidas han elegido a China como el que está al frente de
el Concilio de los Derechos Humanos. Parece una broma, parece un chiste. Hablemos los de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Brasil, donde quiera que te encuentres, Nicaragua, México. Esto parece un chiste, esto parece una broma. Naciones Unidas. Y ahí están los países que están ahora formando parte. Esto hace unos momentos atrás. China y Cuba. Cuba, Cuba. En Cuba no hay libertad. Los cubanos no pueden salir de la pequeña isla de Cuba. Y los que salen en las balsas, en los barcos, si los agarran, los matan. Y si logran escapar, llegan a Estados Unidos, gracias a Dios. Aquí reciben enseguida su residencia. O pueden cruzar a México también. Pero Cuba ahora va a ser el que vigila y cuida de los derechos humanos. China, Cuba, Rusia, Pakistán, Afganistán, Venezuela, Somalia. Somalia, un escondrijo de terroristas. Somalia. ¿A dónde hemos llegado? Amigo, toda la información que te traigo y la noticia siempre de último momento refleja que estamos en los últimos días y que Cristo viene pronto. Hey, visita mi página garylee.com. Envía la mejor ofrenda. Si Dios te ha bendecido, si este ministerio te bendice, vamos a bendecir. Dios te bendiga. Te amo en el Señor. Sigamos orando por los cristianos que están en China y en todos estos países donde no hay libertad. Sigamos orando. Y por nuestros amigos católicos también, para que Dios les abra sus ojos también. Estamos viviendo los últimos días y me queda más claro que el agua que Cristo viene pronto. El evangelista Gary Lee diciéndote como siempre, Shalom, Shalom, Shalom.